Vamos a ver ahora, es un complemento de la programación por estados de transiciones y se llama guía GEMA. La guía GEMA surge hace un montón de años en Francia, la desarrolla la agencia ADEPA, que es una agencia relacionada al área productiva de las aplicaciones industriales, y textualmente significa guía de estudios de modos de marcha y parada en francés, por eso GEMA. Básicamente lo que hicieron es estudiar todas las formas o todos los estados operativos que puede tener una máquina o proceso. Si bien fue desarrollada principalmente para máquinas, también puede ser utilizada sin ningún tipo de problemas en la industria de proceso. Eh, Básicamente, el estado normal de una máquina o proceso es lo que se llama el estado de producción, ¿sí? A eso es lo que apuntamos. Sin embargo, para llegar a este estado de producción, podemos hacerlo desde diferentes lugares. Podemos hacerlo eh, con o sin necesidad de hacer etapas previas para llegar al estado de producción. Y luego, en la parada o fin de producción, también podemos tener diferentes posibilidades. Parada completa, parada de fin de ciclo, parada con tiempo prolongado. Y también es importante saber cómo va a reaccionar mi máquina o proceso en caso de falla. Eh, Hablamos de una detención absoluta en donde esté, una detención programada, porque hay máquinas o procesos que es más peligroso frenarlo en forma intempestiva, por ejemplo, porque estoy trabajando con productos que pueden solidificarse y destruir la máquina. Entonces, eh, cómo voy a reaccionar ante un defecto o una falla, también tengo que saberlo de antemano para poder programarlo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos gráficos o cuáles son estos modos de arranque, de arranque y parada? Básicamente, lo que hace la guía es definir tres grandes grupos. El proceso en funcionamiento, que son los que empiezan con la letra F, básicamente es donde me quiero encontrar la mayor parte del tiempo, ¿sí? E incluye, pero no solo es la producción, sino que incluye el estado de producción, un estado de procedimiento de parada y un estado de proceso en defecto. Es decir, voy a evaluar cómo va a reaccionar mi máquina o proceso ante una falla. Lo que hicieron fue, a cada uno de estos grupos, el grupo F, el grupo A y el grupo D, subdividirlo. ¿Sí? Entonces, este grupo F, que es el de procedimiento, proceso en funcionamiento, lo divide en producción normal, que es básicamente el que nosotros programamos generalmente, pero además agrega marcha de preparación, marcha de cierre, marcha de verificación sin orden, marcha de verificación con orden y marcha de test. No quiere decir que todas mis aplicaciones de máquinas o procesos contengan o tengan que implementar todos estos modos de funcionamiento. Lo que sí, la guía lo que dice es, estos son todos los que se pueden presentar, en cada caso en particular evalúen cuál de estos modos tienen que implementar en su máquina o proceso. La gran ventaja que tiene la aplicación de la guía es, no me tengo que acordar o no me tengo que preocupar por acordarme cuáles son todos los modos que pueden existir porque la guía me los define. Y lo bueno que tiene es que muchos de estos modos no eran programados normalmente y la gente igual tenía que realizar estas funciones y en realidad lo hacía en forma insegura porque o puenteaba sensores o puenteaba entradas o habilitaba en forma riesgosa salidas mediante las herramientas de ingeniería, eh, forzando una salida. Entonces, para evitar ese tipo de prácticas que normalmente se hacen, lo que dice la guía es, a ver, si vos vas a tener que hacer, por ejemplo, una verificación de todos tus actuadores y de todos tus sensores de tu máquina o de proceso, por ejemplo, para
una rutina de mantenimiento anual, déjalo programado, ¿sí? Y esas son, por ejemplo, la marcha de verificación sin orden y la marcha de verificación con orden, o marcha de test. Esos modos, F4, F5 y F6, son los que no se van a usar justamente para la producción normal, porque la producción normal es el estado, el grupo F1, pero que en algún momento del ciclo de vida de la máquina, del proceso, lo voy a necesitar. Cada vez que hago un mantenimiento, cada vez que cambio un dispositivo, cada vez que quiera poner a punto algo, una velocidad, una distancia, calibrar un sensor. Entonces, el hecho de sentarme cada vez que voy a realizar una solución de automatismo con la guía GEMA al frente, me permite eh, evaluar y tener en cuenta todos los modos que existen de funcionamiento. En este caso, grupo F, funcionamiento normal. Pero también sirve para evaluar los funcionamientos, los otros dos grupos, el de parada y el de fallas. El de parada también está muy interesante todo lo que define, porque tenemos el A1, paradas en el estado inicial; A2, parada solicitada al final de ciclo; A3, parada solicitada en un estado determinado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ejemplo que acabamos de hacer, puede que antes de vaciar quiera tomar una muestra para mandar al laboratorio, entonces lo detengo en el estado fin de calefacción. Parada obtenida, preparación para la puesta en marcha después de un defecto, puesta del sistema en estado inicial y puesta del sistema en un estado determinado. De nuevo, no significa que mi máquina o proceso tengan que implementar todos estos modos, sí significa que tengo que evaluar uno por uno y decir si lo tengo que implementar o no. Y por último, pero no menos importante, el procedimiento de defectos. ¿Cómo va a funcionar o cómo va a reaccionar, mejor dicho, mi máquina o proceso ante una falla? La primera y principal, la parada de emergencia. El típico, ¿se acuerdan cuando vimos los dispositivos eh, pilotos, pulsadores, que yo les comentaba la parada de emergencia? Bueno, la parada de emergencia, normalmente un buen diseño de una parada de emergencia eh, actúa a nivel de lógica cableada y actúa sobre la potencia, ¿sí? Cuando yo activo una parada de emergencia, normalmente lo que hago es le corto la energía a los contactores o a los relés de potencia. Pero a su vez, con una señal auxiliar, informo a mi PLC que está activada una parada de emergencia para que el sistema de control, primero, se entere y segundo, tome acción, ¿sí? Ese tomar acciones es programar el estado de uno. ¿Qué voy a hacer desde el punto de vista del sistema de control cuando se active una parada de emergencia? Los otros dos estados que define son el de diagnóstico, el D2, diagnóstico y tratamiento de fallas, y el D3, que es como les decía, hay que definir si mi máquina o proceso lo admiten, una producción en modo degradado, o como dice la guía, producción a pesar de los defectos, ¿sí? Hay defectos que no son tan graves y que me permiten seguir produciendo durante un tiempo. Un tiempo puede ser acabar lo que estoy haciendo, terminar un ciclo completo de producción o lo que sea. Básicamente, entonces, la guía lo que tiene también es eh, una metodología de implementación de un automatismo que lo que me da es una forma sistemática de abordar una solución eh, con un PLC. Y a este punto quería llegar. Todo lo que ustedes hicieron hasta ahora para resolver los problemas, no digo que fue caótico, pero no era sistemático. Y de hecho, es a propósito así, por eso no le doy esta guía primero, porque lo que quiero es que logren ver el gran valor y el gran aporte de esta guía a obtener una buena solución de ingeniería. La guía GEMA, entonces, el primer gran aporte es la visualización o el listado de todos los estados, de todos los
modos de marcha y parada. El segundo gran aporte es la metodología de implementación que voy a utilizar para encarar un automatismo. Básicamente lo define en etapas, la etapa de la 1 a la 11. La etapa 1 dice determinar los aspectos generales del proceso y generar el graph set de producción de primer nivel. Este graph set de producción de primer nivel es lo que acabamos de dibujar nosotros como estados y transiciones con cuadraditos o circulitos, eh, y que define lo que nosotros entendimos como el funcionamiento de mi máquina o proceso. ¿Sí? Esa es la etapa 1. En la etapa 2, determino los elementos del proceso y selecciono detectores, indicadores y actuadores necesarios. Justamente lo mismo que estuvimos haciendo hasta ahora. Necesito un botón de inicio, si no esto no arranca. Necesito un sensor de máxima. Necesito un sensor de mínima. Necesito un timer. Necesito una válvula. Necesito un motor. Todo eso lo defino en esta etapa 2, donde determino esos elementos. Una vez que tengo la etapa 1 y la etapa 2 completas, paso a una etapa 3. En esta etapa 3, este graph set de primer nivel que habíamos hecho en la etapa 1, le voy a agregar la información que obtuve en la etapa 2 y lo transformo en lo que se llama un graph set de segundo nivel o un graph set tecnológico. ¿Sí? Hasta ahí es lo que acabamos de hacer. Definí los estados de transiciones, lo comparé con mi proceso, definí sensores de máxima y de mínima, bombas, válvulas, pulsadores. La cuarta, el cuarto paso en la implementación de la guía es justamente tomar la guía y definir cuáles son esos modos de marcha y parada que mi máquina o proceso van a requerir. Una vez que pase la etapa 4, vamos a la 5, definir sobre la guía los caminos de evolución entre los distintos estados. Luego, la etapa 6, diseñar los elementos que componen la interfase con el operador, ¿sí? Acá dice el pupitre, operador y su ubicación. En realidad la interfase de operador puede ser un pupitre, puede ser un HMI, una pantalla. Etapa 7 y etapa 8, damos una vuelta más de rosca al graph set y lo convertimos en un graph set ya para eh, ser con, codificado en las herramientas de ingeniería. Con toda la información que tengo hasta ahora, ya puedo ir a la etapa 9, que es seleccionar el autómata programable, es decir, el PLC, en función de lo que ya vimos, tipos de entrada y salidas, en cantidad y calidad, o sea, analógicas y digitales. Si vamos a necesitar que tenga alguna red de comunicación o no, y si vamos a necesitar que tenga alguna función especial en en su set de instrucciones. Para, por ejemplo, habíamos hablado de reloj, calendario en tiempo real, o algún tipo de entrada de conteo rápido o salida de conteo rápido si necesito utilizar alguna salida PWM. Etapa 10, representar el graph de tercer nivel. Esto es la codificación adentro de la herramienta de ingeniería del controlador. Y por último, la etapa 11, instalación, implementación, puesta a punto y prueba. ¿Sí? Esto es armar el tablero, descargar el programa y correr el programa en el hardware real. Actualmente podemos hacer una etapa intermedia antes de la instalación, implementación y puesta a punto, que tiene que ver con la simulación, ¿sí? Con la potencia que tenemos ahora en los simuladores, que puedo simular tanto el controlador como las interfaces hombre-máquina. Podemos tranquilamente implementar una etapa 11 que sea simulación completa de la instalación, para luego pasar a la etapa 12 que sería la de implementación. El texto este se lo voy a subir ahora al aula virtual. Básicamente lo que hace a partir de ahora es, mediante un ejemplo de una máquina muy simple, implementar la guía. ¿Sí? Básicamente también lo que define es una nomenclatura.
una nomenclatura que eh, si ustedes la siguen es fácil de leer después cuando hagan sus gráficos. Básicamente dice es una estación de marcado de piezas, tiene un pistón A que lo que hace es cuando se activa mueve la pieza hasta la posición de marcado. Eh, y cuando baja el pistón B, produce la estampa o la marcación sobre la pieza. Eso es básicamente lo que hace. Todos los pistones, tanto el A como el B, tienen una, una entrada que lo extiende y otra que lo retrae. ¿Sí? Eso lo identifica como A más cuando se extiende, A menos cuando se retrae. Y también define sensores de posición, ¿sí? A0 y A1, A0 completamente contraído, A1 cuando está completamente extendido, B0 cuando está completamente contraído, B1 cuando está completamente extendido. ¿Ok? Y entonces hace el graph de primer nivel. El graph de primer nivel es lo que acabamos de hacer nosotros. Está en un estado de reposo. Cuando se activa la transición de marcha, pasa a un estado 1 de transferencia. Transferencia es la pieza de la posición inicial pasa a la posición de marcaje. Cuando la pieza llegó a la posición de marcaje, entra en el estado 2, que es el de marcación. En el mismo estado hay un retroceso del de transferencia, o sea, el de A se vuelve. Y por último, una vez que ya la pieza fue marcada, se retrae el B. Y ahí tengo fin del retorno del marcador y vuelve al estado de reposo hasta que nuevamente se dé una señal de marcha, la transición de marcha. Esto es el GraphSet de primer nivel, es un GraphSet totalmente descriptivo y sirve para discutir. Como yo les comentaba, nosotros como automatistas no somos los diseñadores ni de la máquina ni del proceso. Entonces tenemos que asegurarnos de que entendimos perfectamente cómo funciona la máquina o proceso, porque todo lo que hagamos después está en base a ese entendimiento inicial que tuvimos. Entonces, este GraphSet de primer nivel es muy útil para discutir con el diseñador de la máquina o con el diseñador del proceso para que todos estemos de acuerdo en que esta es la forma en que va a funcionar mi máquina o proceso. No tiene que ver con señales tecnológicas, o sea, no hace falta que el que esté al frente mío entienda ni de pistones, ni de sensores inductivos, ni de nada, porque es básicamente modo texto plano. Transfiero, pieza transferida, marco, retroceso de transferencia, pieza marcada, retorno, fin del marcado. ¿Sí? Es la forma que tengo para discutir con el diseñador de la máquina o proceso cómo va a funcionar. No podemos salir de esta etapa hasta que no nos quede claro y todos hayamos acordado que esta es la forma en que las cosas funcionan. Porque si no, corremos el serio riesgo de que tengamos que rehacer trabajo, porque no, yo te había dicho que no era que marcaba y después retrocedía, sino que tenía que esperar 15 segundos antes de retroceder. Listo, todo el programa de vuelta. Una vez que estamos completamente de acuerdo con el GraphSet de primer nivel, pasamos a lo que se llama el GraphSet de segundo nivel. Este GraphSet de segundo nivel ya usa una nomenclatura que me va a permitir a mí después hacer una rápida codificación. ¿Sí? Fíjense, básicamente acá lo que está diciendo es que en el estado 1 activo la extensión del pistón A. ¿Sí? Es lo que yo puse cuando vimos en el primer ejemplo, bomba igual a 1, válvula igual a 0. Bueno, es lo mismo. Acá puedo poner A igual a 1, B igual a 0. Acá me está dando las transiciones. La transición es que se active el sensor A1. ¿Sí? El sensor de que llegó a su máxima extensión. En el estado 2, retraigo el pistón A y extiendo el pistón B. ¿Cuándo termina este estado? Cuando el A llegó a contraerse completamente y, y el B llegó a extenderse completamente. Esto es importantísimo. ¿Sí?
porque acá me está dando ya la función lógica que voy a implementar cuando pase esto a mi lógica de programa. ¿Sí? Esto es una función y van a ser los contactos estos en serie. Y por último, en el estado 3, retraigo el pistón B y ese estado 3, salgo del estado 3 cuando el pistón B llegó a su posición completamente contraída. Y me voy al estado de reposo. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva alguien a apretar el pulsador de marcha. ¿Sí? La diferencia entre el GraphSet de primer nivel o descriptivo y el GraphSet de segundo nivel es que este es solo modo texto y esto ya lo estoy preparando para que me dé toda la base para la codificación de mi programa en mi estación de ingeniería. Dijimos después que la guía GEMA me definía todos los modos de marcha y parada. Básicamente, lo que uno hace, de hecho nosotros lo tenemos en el trabajo, es tener este gráfico, que es la guía GEMA completa, donde define todos los estados de modo normal, F1, 2, 3, 4, 5 y 6, todos los de preparación, del A1 a la 7, y todos los de funcionamiento en defecto, de 1 a D3. Y fíjense lo que yo les decía, no hace falta, no hace falta que mi aplicación implemente todos los modos de marcha y parada. Lo que sí hace falta es que yo con la guía completa defina cuáles sí y cuáles no. Fíjense, esta máquina es tan simple que solo van a programarse los estados A1, A2, A4 y F1. F1 como estado principal de producción, parada en estado inicial, parada obtenida y parada al final del ciclo. Lo que sí me define también la norma son estas transiciones. ¿Cómo hago para pasar del estado de producción a parada de fin de ciclo? Acá tengo básicamente la función lógica. En este caso, que no esté más activo la señal de marcha, sea marcha negado, y este debe ser un contador de piezas. ¿Sí? Entonces, si marqué X cantidad de piezas y saqué la máquina de modo automático, voy a parada final de ciclo. El template, digamos, de la guía GEMA ya viene con las posibles transiciones dibujadas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Las que no vamos a implementar quedan en línea de puntos, como están acá. Y las que sí vamos a implementar, las trazamos en forma más gruesa. Entonces, en este gráfico, en este simple gráfico, puedo definir rápidamente todos los modos de marcha y parada que va a implementar mi máquina en una forma sistemática y ordenada. Y esto es lo que le da el gran valor y robustez a la resolución que obtengamos. ¿Qué hacemos después? A esta guía, a ese GraphSet de segundo nivel que obtuvimos en este paso, que básicamente era una primera codificación de este modo texto simple que usamos para discutir con el diseñador de la máquina o proceso, lo empezamos a enriquecer con estas transiciones. Entonces, por ejemplo, acá definimos que si está en manual y está en automático, pero define una cierta cantidad de piezas, ¿sí? Ya empiezo a agregarle cosas, eh, claramente no las cosas que se me ocurran, sino las que la máquina o proceso requiera. ¿Sí? Claramente todas estas señales surgen del correcto funcionamiento que me definieron de mi máquina o proceso. Una vez que tengo todos los estados y transiciones correctamente definidos, recién acá, cuando llegué a este GraphSet
final, recién en esta etapa, voy a sentarme al frente de la estación de ingeniería. Fíjense lo que les decía del 60-40 o 70-30. La cantidad de horas de ingeniería que necesito dedicarle para llegar a este graph set, que la mayoría de la gente no las dedica y se sienta al frente de la estación de ingeniería a programar. Entonces, obtienen soluciones no tan robustas y el tiempo que les lleva a desarrollar una aplicación suele ser bastante largo. Una vez que llegue a este graph set enriquecido o graph set de último nivel, recién ahí abro mi estación de ingeniería y me pongo a programar. ¿Sí? Básicamente eh, es lo que hicimos nosotros ahora con estos ejemplos. Acá empieza a hablar de los sensores y después ya lo cierra el ejemplo con una máquina un poco más compleja. Básicamente lo que pretendo que hagan es lean este documento en forma completa, entiendan la forma en que va evolucionando el graph set en cuanto a qué información le voy agregando de un estado o de un graph set al siguiente y empiecen a utilizar esta técnica como herramienta para diseño de eh, aplicaciones más robustas o soluciones más robustas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entiende, profe. Bien. Sí, profe. Eh, Voy a cambiar un poco la guía de avanzado. La guía de avanzado tenía muchísimos ejercicios. Eh, lo que voy a hacer es, vamos a centrarnos en un solo ejercicio, pero muy completo. Y la idea es que implementen estas 11 etapas, bueno, la 11 no, porque no van a llegar a implementarlo, pero la etapa 11 va a ser la de simulación, ¿sí? Vamos a hacer un solo gran ejercicio donde ustedes puedan implementar las 11 etapas de un proceso de automatización desde cero, de forma tal que les quede claro este mecanismo ordenado y sistemático para obtener soluciones de automatismo. ¿Sí? Lo ven como una herramienta que les puede solucionar algún problema, lo ven cuando trataron de desarrollar los ejercicios y eso que son simples de la guía básica, notaron cierta dificultad o cierto tratamiento por prueba y error de las soluciones. ¿Cómo lo ven? Sí, o sea, lo último, el tema de más o menos armar una idea media general y después probar y probar hasta que vas encontrando todos los problemas y Eh, solucionando uno por uno, digamos. Bueno, queremos, Lleva bastante tiempo. lo que queremos romper es esa lógica. Exactamente lo que queremos romper es esa lógica. No puede ser que ustedes se tengan eh, que se les tengan que ocurrir todas las posibles combinaciones para ver si su programa funciona o no funciona. Sí, Justamente también por ahí en el momento se van creando y eliminando variables y por ahí no es este, tan exactamente. óptimo. Es lo que quiero romper. O sea, mi única intención con estas clases de programación no es que salgan expertos programadores, porque para eso necesitan mucho tiempo y mucha práctica. Sí, lo que quiero que se lleven es un método. Y este es el método. El método es, no me siento con la estación de ingeniería a los 10 segundos a tirar segmentos hasta que me salga, sino que me siento con una hoja y un lápiz y pienso a la solución. Eso es lo único que quiero que se lleven de acá. ¿Y cuáles son las etapas para pensar esa solución? Estas 11 etapas que define la guía GEMA y que me permiten desarrollar ese camino de búsqueda de la solución en forma ordenada. ¿Sí? Entonces, ese abordaje no sistemático que utilizaron para resolver los problemas
En el caso de los ejercicios eran bastante simples, era cuestión de más o menos minutos, pero en aplicaciones complejas pueden ser más o menos meses. ¿Sí? Entonces, mientras más grande sea el proyecto, más peso tiene o más importancia tiene abordarlo en forma sistemática. Entonces, ¿cómo sigue esto? Algunos de de los programas que ya hayan resuelto en forma eh, genérica, digamos, sin aplicar la programación por estado de transiciones, vuelvan a programarlo por estado de transiciones para que vean que el código les queda mucho más limpio y mucho más robusto. Y después vamos a aplicar todo esto en un único gran proyecto, en una guía avanzada de PLC que va a tener un solo ejercicio, pero bastante más largo, ¿no? ¿Ok? Dale, profe, buenísimo. Perfecto. Ok, profe. Bien. Todo eso tienen que hacerlo este jueves. O sea, esto yo se lo subo ya. El jueves ustedes deberían terminar de la guía bueno, ya la terminaron a la básica. Rehagan por lo menos un ejercicio completo con programación y simulación aplicando estados de transiciones. Y en lo que queda del día le subo la guía avanzada, ¿sí? Para que la resuelvan el jueves, ¿ok? Porque después cambiamos de tema. O sea, de acá ya Bueno, salimos y nos vamos a redes. Redes y HMI, ¿ok? Ok, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Consultas? yo tenía unas consultas del TP3, o sea, de instrumentación. Sí, Concretamente en la parte de caudal, sí. la pregunta B dice, son dos preguntas, dice qué se entiende por medición de caudal volumétrico y caudal másico, esa no hubo problema. Y Bien. después dice, ¿qué significa medir en condiciones normales, estándar o actuales? Ajá. Y ahí yo me acuerdo que, digamos, un poco eso hablaba la ISA 51. Y tenía la duda si hace referencia a eso que indica la ISA 51, que decía, en realidad la ISA 51 habla de las condiciones de referencia normales y actuales, no recuerdo que las haya definido, digamos. Bien. O si se Tiene, refiere a otra cosa, porque después también encontré que en la pregunta C decía que hay equipos que se mide el caudal con unidades especiales, como por ejemplo el de un un compresor. compresor. Sí, exacto. Claro, y ahí hablaba de los conceptos de normal, estándar y aire libre suministrado para medir el caudal, Bien. pero me Sí. parece que, digamos, ahí se me confundió un poco si se refiere a algo referente a estas, digamos, a estos conceptos de normal, estándar y Tiene que aire ver, libre sí, suministrado. tiene que ver y no tiene que ver. Condiciones estándar y condiciones normales tiene que ver a una combinación de presión y temperatura, ¿sí? Hay condiciones actuales también. Pero hay una norma específica para caudalimetría que te dice qué temperatura y qué presión tenés que tomar para definir que la condición es estándar, la condición es normal o la condición es actual. A eso apunta la pregunta. ¿Por qué? Porque Bien, o sea, es específico de caudalimetría, no era, no, es una, digamos, genérico de exacto, instrumentación. exactamente. Es una norma específica de Claro, caudalimetría que te dice, si vos querés que tu caudalímetro exprese el resultado en unidades normales, te lo está refiriendo a tal temperatura y a tal presión. Si querés que te lo refiera en condiciones estándares, te lo está informando a tal otra temperatura y a tal otra presión. Y si querés que te lo informe en condiciones actuales, el valor de presión es tal y la temperatura es tal. A eso se refiere. Es específico de caudalimetría. Eso es lo que tienen, perfecto, bien, eso es lo que entonces tienen que hay que buscar. tener en cuenta. Bien.
Bueno, si no tienen más preguntas, les subo ahora en unos minutos este material para que lo tengan y lo vayan leyendo y les subo la guía entonces de PLC avanzado con el último ejercicio. Ese ejercicio de PLC avanzado eh, tienen dos opciones. Lo pueden resolver con las mismas herramientas de ingeniería que están usando ahora, porque no tiene gran cantidad de entradas y salidas, lo pueden hacer sin problema. O pueden usar Codesys, que es este software que les decía que tiene la gran ventaja de que no es de ningún fabricante en particular, con lo cual es una estación de ingeniería bastante versátil y muy bien pensada desde el punto de vista de la funcionalidad. Y también tiene simulador, con lo cual no tienen ningún problema. Es una herramienta gratuita, lo pueden instalar sin problema. Lo único que no pueden hacer es descargarle el programa a un hardware físico real. Pero como nosotros eso no lo vamos a hacer, no hay ninguna limitación. ¿Ok? Profe, ¿y este CODESY después nos sirve también para el HMI? Sí, 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 tiene un visualizador. Eh, por el tiempo que tienen, quizás les convenga seguir con las herramientas que ya tienen instaladas, pero si realmente tienen tiempo y lo quieren hacer, no está de más aprender una herramienta, a programar una herramienta con esa potencialidad. Sí, pero los dejo totalmente a criterio y a disponibilidad de ustedes. Bien, les voy a mandar entonces